entienden o lo que sea, ustedes me van preguntando nomás, ¿ya? O sea, sin... Me interrumpen. La idea es que no se queden con las dudas, ¿ya? ¿Están Ya, viendo gracias. la presentación? Sí, se ve súper bien. Ya. Bueno, entonces, como primero tenemos, ¿cierto?, cuáles son los principales mecanismos que nosotros, fisiológicos, que pueden ser como afectados por el estrés. Principalmente está lo que es transporte y absorción de agua. Esto principalmente, obviamente, tiene relación con el estrés hídrico. También tiene relación, como les mencionaba, con el estrés salino, porque el aumento de la disponibilidad de ciertas sales en la solución de suelo, también eso genera que haya menos agua disponible. Tiene también relación con lo que es, por ejemplo, estrés hídrico. No solamente se puede entender como falta de agua, sino que también como condiciones de alta demanda de transpiración. Entonces, todo lo que es asociado, por ejemplo, a muy baja humedad relativa, altas temperaturas, también es un estrés hídrico, y principalmente lo que afecta es como una absorción de agua, bueno, por lo tanto también nutrientes, la fotosíntesis, y por consiguiente la síntesis de carbohidratos generalmente se ven afectados. De hecho, antes se decía que la fotosíntesis era uno de los primeros procesos que se afectaban cuando había algún tipo de estrés biótico o abiótico. En realidad se ha visto después que, y lo vamos a ver un poco más en detalle cuando les presente la próxima clase más específico lo que es el estrés hídrico, que en realidad la fotosíntesis es súper resistente y es uno de los procesos que, si bien se afecta, por supuesto, por la fotosíntesis, pero no es lo primero que se afecta. Y transpiración, ¿cierto? Acá vamos a tener un trade-off, que es lo que creo que yo les mencionaba en la clase pasada, estos trade-offs que están como tan de moda en fisiología, que es como una cosa por otra, ¿ya? Entonces, nosotros vamos a tener una absorción de agua y por consiguiente también nutrientes. Ya por eso hay evidencia de que, por ejemplo, una restricción hídrica prolongada también lleva aparejada una deficiencia nutricional, ya, porque si la planta no puede absorber y transportar agua, tampoco puede absorber y transportar nutrientes. El transporte de agua, ¿cierto?, que ocurre a través de la planta, principalmente por los conductos del xilema, y vamos a ver que los conductos del xilema tienen algunas características súper especiales que permiten que se realice el transporte de agua en la planta, ¿cierto? Esta agua después llega a la hoja. Acá tenemos una típica anatomía foliar: epidermis superior, epidermis inferior, mesófilo empalizada, mesófilo esponjoso, donde hay una mayor proporción de espacios intercelulares, haces vasculares, esto que el xilema y el floema, y las células de las de la vaina que siempre rodean a los haces vasculares. Y acá, ¿cierto?, tenemos los estomas, ¿cierto?, que es por donde sale esta agua de este continuo, que se llama el continuo suelo planta atmósfera, porque el agua, ¿cierto?, que se absorbe a través de las raíces, se transporta a través de los conductos del xilema y sale por la hoja, es un continuo, ya no se puede cortar. Y cuando tenemos, ¿cierto?, los estomas abiertos, tenemos esta pérdida de agua por transpiración, pero también tenemos absorción de CO2 a través de los estomas, que se fija en la fotosíntesis para sintetizar carbohidratos. Entonces, ese es como el primer trade-off. Y si nosotros hablamos de que uno de los, o de los más estudiados, sobre todo, mecanismos para hacerle frente a condiciones de déficit es el cierre estomático. Eso implica que también se va a ver afectada la fotosíntesis porque no va a haber asimilación de CO2. ¿Ya? Entonces, eso es como el trade-off, eh, el principal trade-off que existe como en la fisiología, ya que estomas abiertos implican absorción de CO2 para la fotosíntesis, pero eso también indica que la planta tiene que mover agua, o sea, eliminar agua a través de los estomas. Y esto, ¿cierto?, principalmente va, o estas distintas regulaciones en la absorción de agua, ¿cierto?, la regulación de cómo se regula la transpiración, la pérdida de agua, nos va a generar eventualmente un efecto en lo que es crecimiento y desarrollo. Ya no me acuerdo si lo mencioné en la clase pasada, pero vamos a entender crecimiento y desarrollo como dos cosas distintas, principalmente el crecimiento, que es el aumento del tamaño celular, del volumen, y la división celular, ¿cierto?, que la planta aumente su biomasa, por decirlo de alguna manera,
y el desarrollo que lo vamos a entender como los distintos cambios de fase que existen a lo largo de la vida de la planta. Y vamos a ver que el crecimiento y desarrollo, uno tiende a pensar lo que, claro, necesitamos carbohidratos disponibles para que la planta crezca y se desarrolle, pero también necesitamos un contenido de agua que permita a las células, principalmente a nivel celular, que aumente su volumen. Y vamos a ver también por qué eso es súper importante cuando que cuando disminuye, ¿cierto? El contenido de agua dentro de las células, una de las primeras cosas que se detiene es el crecimiento. Ahora, el estatus hídrico, nosotros lo vamos a entender como el potencial hídrico, ¿ya? Y esto, me voy a poner el parche en telería inmediatamente, y no es porque yo estudie principalmente el estrés hídrico que hago tanto énfasis en lo que es el estatus hídrico, ¿cierto? El potencial, sino que vamos a ver que el potencial regula, si bien está obviamente asociado a lo que es el movimiento de agua dentro de la planta, pero también en base al potencial hídrico nosotros vamos a entender dinámicas de crecimiento de la planta. Entonces, para entender como el estatus hídrico de una planta, nosotros hablamos de el potencial hídrico. Y ahí, como dice, el potencial hídrico es una energía potencial de agua en un sistema para realizar un trabajo, ¿ya? Y por lo tanto es la fuerza motriz que impulsa el movimiento de agua a través de la planta. Y acá, si bien suena como un poco complicado, que es como la energía potencial en un sistema para realizar un trabajo, nosotros podemos ver acá, por ejemplo, acá tenemos un vaso con agua pura, ¿ya? Donde no hay ningún tipo de soluto disuelto en ella. Y por otro lado tenemos un vaso con agua, pero que tiene azúcar, ¿ya? Entonces, en este caso, ¿cierto? Vamos a tener un potencial hídrico máximo, ¿ya? Porque solamente es agua pura y nosotros podríamos decir que el 100% del agua que está acá está disponible para realizar un trabajo. ¿Qué trabajo? Por ejemplo, disolver azúcar que nosotros le podamos meter. En este caso, el potencial hídrico máximo es cero. ¿Ya? El potencial hídrico siempre, siempre es negativo. El máximo es cero y se da en condiciones, por ejemplo, en este caso de agua pura, cuando no hay ningún tipo de soluto disuelto en él. En la naturaleza, ¿cierto? El agua con un potencial hídrico de cero es básicamente inexistente, porque siempre hay algún tipo de soluto disuelto en ella. Y acá, por ejemplo, si nosotros le agregamos azúcar a este vaso, vamos a tener un potencial hídrico menor, o sea, un potencial hídrico de -1, ¿ya? Este es un número aleatorio, ¿ya? La idea es que ustedes entiendan que este es el máximo y cada vez que el potencial hídrico va disminuyendo, se va haciendo más pequeño y por lo tanto se va haciendo cada vez más negativo. Y acá el potencial hídrico disminuyó porque yo le agregué azúcar que se disolvió en esta agua y por lo tanto podríamos ponerlo de una forma en que me queda menos agua disponible para seguir echándole azúcar y que ésta se disuelva. Y entonces, dentro de la planta, vamos a ver que las concentraciones de soluto también regulan el movimiento de agua de un lugar a otro, y en este caso el agua siempre se va a mover de un potencial hídrico mayor a un potencial hídrico menor. Yo lo estoy poniendo acá desde la perspectiva del potencial hídrico, pero a nosotros siempre nos enseñamos que o nos enseñaron, por ejemplo, en el colegio que el agua se movía desde donde había menos solutos hacia donde hay más solutos. Pero desde el punto de vista de potencial hídrico, siempre es desde un potencial hídrico mayor a un potencial hídrico menor. Y esto, este efecto de los solutos que están disueltos en el agua lo vamos a llamar potencial osmótico. Y el potencial osmótico siempre tiene un valor negativo, ya porque la presencia de sales en el agua siempre tiende a disminuir el potencial hídrico. En este caso, ¿cierto? Acá tenemos principalmente el potencial hídrico, ¿cierto? Que en este caso particular está regulado por el potencial osmótico por diferencias de concentración de sales. Y esto está gatillando, ¿cierto?, una diferencia de potencial hídrico. Y siempre las diferencias en potencial hídrico gatillan el movimiento de agua.
Y también vamos a ver que en realidad las diferencias de X cosas gatillan algún tipo de movimiento en las plantas. Ahora estamos viendo diferencias de potencial hídrico y osmótico, pero después, por ejemplo, vamos a ver diferencias de pH, que también eso gatilla como movimiento de algo. Y en este caso, el agua, ¿cierto? Que nosotros sabemos que se absorbe a través de las raíces, se mueve a través de los conductos del xilema, llega a la hoja y sale a través del flujo de transpiración, siempre se mueve de un potencial hídrico mayor a un potencial hídrico menor. Este es el diagrama básico de lo que es el SPAT, o sea, Soil Plant Atmosphere Continuum, o continuo suelo planta atmósfera, que como les mencionaba, esto siempre tiene que ser un continuo de agua que no se debería aportar. Y acá, si se fijan, ¿cierto? Para que el agua sea transportada hacia arriba, siempre el potencial hídrico se hace cada vez más negativo, ¿ya? Si se fijan acá, nosotros tenemos a nivel de raíz un potencial de menos 0,2, a nivel de tallo un potencial de menos 0,6, esto nos da un delta de 0,4 megapascales y eso gatilla el movimiento de agua. Acá a nivel foliar, ¿cierto? Tenemos un potencial de menos 1,5 megapascales, y si se fijan específicamente en la atmósfera, como nosotros no tenemos en la atmósfera agua líquida, ¿cierto? Sino que hay agua, pero está en forma gaseosa, y por lo tanto la concentración de agua en la atmósfera siempre va a ser menor. Si se fijan acá tenemos un potencial de menos 100, ¿ya? Entonces, acá los delta de potencial son súper grandes, ¿ya? O sea, por ejemplo, voy a ponerla. Este delta, que ya dijimos era de 0,4 megapascales, acá tenemos un delta de 0,9 y acá tenemos un delta de 98,5, ¿sí? Entonces, ese gran delta de potencial hídrico es lo que genera que el flujo de agua se mueva siempre hacia arriba, ¿ya? Y este gran delta que existe entre, vamos a decirlo, el interior de la planta, ¿cierto? Y la atmósfera, que es un delta, como dije acá, de 98,5 megapascales, eso gatilla todo el flujo de agua a través de la planta, ¿ya? Por supuesto, esto va a pasar siempre y cuando los estomas se encuentren abiertos, ¿ya? Por supuesto, si los estomas se encuentran cerrados, este flujo no va a ocurrir, ¿ya? Los estomas, esto también a nivel súper general, después ustedes lo pueden estudiar en más profundidad, siempre están abiertos durante el día y cerrados durante la noche. Por lo tanto, generalmente nosotros podemos esperar un pic de transporte o de flujo de agua durante el día, al mediodía, ¿cierto? Y después, a medida que avance el día, ¿cierto? Y empieza a disminuir la disponibilidad de luz, los estomas se empiezan a cerrar y durante la noche los estomas se mantienen cerrados. Por lo tanto, los potenciales dentro de la planta, en teoría, se igualan con los potenciales del suelo, ¿ya? Por eso, nosotros podemos medir el potencial hídrico, o generalmente se mide en 2 momentos del día. Nosotros lo podemos medir al mediodía, que va a ser en el momento de mayor transpiración de la planta, porque los estomas están abiertos, y vamos a encontrar el potencial mínimo que nosotros podemos registrar durante el día. Pero si nosotros medimos el potencial en prealba, o sea, antes de que salga el sol, nosotros vamos a medir un potencial que en teoría es igual al potencial hídrico del suelo, ¿ya? Entonces, esa también es una forma de medir el potencial hídrico del suelo, medir el potencial hídrico en la planta, pero en prealba, ¿ya? Porque la planta ha tenido toda la noche para, desde que se cerraron sus estomas, para que todos estos potenciales se hicieran iguales y se equilibraran con el potencial hídrico del suelo. Entonces, por supuesto que este flujo de agua está, como yo les decía acá, está gatillado por este gran delta, que de 98,5, que en este caso en particular, es lo que gatilla el flujo de transpiración a lo largo de toda la planta, pero esto también depende de los factores ambientales. O sea, para que exista este flujo, tienen que estar los estomas abiertos, y esto depende de la radiación,
depende de la humedad relativa o el déficit de presión de vapor, ¿cierto? Que es lo contrario a la humedad relativa. Generalmente un muy alto déficit de presión de vapor, que equivale a tener una muy baja humedad relativa, gatilla un cierre estomático, por lo tanto detención de la transpiración, depende también de la disponibilidad de agua en el suelo, porque esto siempre nosotros tenemos que verlo como un sistema de abastecimiento y demanda, ¿ya? O sea, la demanda acá es el flujo de transpiración y el abastecimiento es el agua que la planta puede absorber a través de la raíz. Entonces, para satisfacer esta demanda de transpiración, tiene que haber un abastecimiento de agua en el suelo. Y ahí generalmente cuando vamos a entender, ¿cierto?, el estrés hídrico es cuando eh, esta demanda de transpiración no puede ser satisfecha con la disponibilidad de agua que existe en el suelo. A nivel general, ¿cierto? Yo acá les decía que el potencial hídrico, que es este que está acá, depende, por ejemplo, de las concentraciones de solutos entre dos partes, por ejemplo. O sea, y a mayor concentración de solutos, este potencial se hace cada vez más negativo, pero el potencial hídrico o su fórmula es igual al potencial osmótico, que es el efecto de los solutos que están disueltos en el agua, pero también es efecto del potencial de presión, ¿ya? Y el potencial osmótico siempre, 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 el 100% de las veces es negativo, ¿ya? O cero, en el caso, por ejemplo, del agua pura, porque no hay ninguna concentración de soluto, pero el potencial de presión puede ser positivo o puede ser negativo, ¿ya? Y la presión nosotros la vamos a entender, ¿cierto? Ya sea positivo o negativo, como dos tipos de presión. La presión positiva la vamos a entender como una fuerza de presión, por ejemplo, cuando nosotros inflamos un globo, ¿ya? Cuando nosotros inflamos un globo y se empieza a hacer cada vez más duro, ¿ya? Esa presión, o cuando inflamos un neumático, por ejemplo, esa es una presión positiva, ¿ya? Lo contrario a esa presión positiva son las fuerzas de tensión, que tienen una fuerza negativa. Y, por ejemplo, yo siempre a los chicos de fisiología les doy un ejemplo con no sé si lo pueden ver, acá tengo una... ¿me pueden ver, Sí, cierto? sí, sí. Ya. Yo tengo una jeringa acá, una jeringa de 50, ahí está abierta, tiene el émbolo abierto, y yo le voy a poner una tapa acá. ¿Ya? Entonces está cerrada. Entonces, si yo tengo mi jeringa así, y yo la empujo, ¿ya? Eso, empujarlo, lo que está acá, esto es una fuerza de presión, ¿ya? Y tiene un signo positivo, porque lo que yo estoy haciendo cuando hago esto es tratar de juntar las moléculas de agua, si esto estuviese lleno de agua. Imagínense que esto está lleno de agua. Por el contrario, si yo tiro hacia atrás, ya esto es una fuerza de tensión. Y esto tiende, si esto estuviese lleno de agua, esto tiende a separar las moléculas de agua. Y por lo tanto, las fuerzas de tensión siempre tienen un signo negativo. Después lo podemos hacer esto con agua, pero ustedes se van a dar cuenta de que cuando yo tiro del émbolo hacia atrás, ya es súper difícil, como que me cuesta. Y de hecho, cuando esto está lleno de agua, es mucho más difícil que yo pueda tirar el émbolo hacia atrás. Y va a llegar un momento que si esto estuviese lleno de agua, yo voy a tirar el émbolo hacia atrás y la columna de agua que hay acá adentro se me va a separar en dos, ¿ya? Y ahí es cuando, y por eso las fuerzas de tensión tienen un signo negativo, porque tratan como de separar las moléculas de agua, ¿ya? Y eso tiende a disminuir el potencial hídrico. Dentro de una planta, nosotros podemos encontrar fuerzas de presión y fuerzas de tensión. En las células que están en constante crecimiento, ya por ejemplo células del mesófilo, células meristemáticas, siempre existen fuerzas de presión positivas, ¿ya? Y yo siempre se lo grafico a los chicos de fisiología como un globo inflado, ¿ya? Porque esa fuerza de presión, o sea, que las células estén así como súper infladas,
es lo que gatilla que las células eventualmente aumenten el tamaño, su volumen, y eventualmente se dividan, ¿ya? Por el contrario, dentro de la planta también nosotros tenemos células que están en constante tensión y esas son las células del xilema, ¿ya? De hecho, una de las razones por las cuales a mí me encantan las plantas es porque si ustedes entienden esto como fuerza de presión, ¿cierto? Y lo contrario, fuerzas de tensión, ustedes tienen que entender que son fuerzas de presión opuestas solamente, ¿ya? Pero solamente tienen signos distintos. Pero, por ejemplo, dentro de cuando uno infla un neumático, yo me imagino que todos ustedes, los dos, han inflado algún neumático en su vida, y uno siente como que casi que el Así. neumático se le va a hacer como a rentar. Esa fuerza de presión que hay dentro de un neumático equivale como a 0,2 megapascales. Dentro de los conductos del xilema, ya, si se fijan acá, dice menos con 1,5 megapascales, y eso principalmente puede ser una fuerza de tensión. O sea, es la misma fuerza pero con un signo contrario. Plantas que están estresadas pueden aguantar fuerzas de tensión de -2, -3, -5, incluso hay unas plantas que son extremadamente resistentes al estrés hídrico y pueden tener fuerzas de tensión adentro que pueden llegar a los -10. O sea, la magnitud de la fuerza que aguantan las plantas en su interior es súper, súper alta, ¿ya? Y en este caso, los conductos del xilema, que son células que están muertas, ¿ya? Y que tienen una pared secundaria súper reforzada, es lo que les permite aguantar esas fuerzas de tensión. Porque si yo equiparo esta jeringa como a una célula del xilema, si yo tiro, ¿cierto? Y estoy generando una fuerza de tensión, eventualmente la fuerza puede ser tan grande que esto va a implosionar, como que se va a chupar, ¿ya? Pero las células de las plantas son tan resistentes a las fuerzas de tensión porque están muertas y porque están lignificadas que son capaces de aguantarlas generalmente sin implosionar. Ahora, ¿por qué nos importa esto, cierto? Porque principalmente, cierto, las células, sobre todo las células que están en pleno crecimiento o se están dividiendo y se están desarrollando, nosotros las podemos encontrar urgentes, ¿cierto? Hasta cuando están plasmolizadas. Yo creo que de esto sí se acuerdan de clase de fisiología. Sí, Y en este caso, ¿sí? sí, sí, algo me acuerdo. Hasta del colegio, hasta Sí, unas cosas. sí. De hecho, acá antes en fisiología lo que hacíamos era poner pétalos de claveles rojos, porque en el microscopio se ven súper bien las células, y tú le ponías una solución de sacarosa súper concentrada y el agua tendía a salir de las células y tú veías cómo las células se empezaban a chupar. Y eso es como la plasmólisis, ya cuando la membrana plasmática se separa de la pared celular. Y en este caso, acá nosotros tenemos una célula turgente, por ejemplo, le vamos a asignar un potencial hídrico de -0,5. Después acá tenemos una célula flácida, ¿ya? Que generalmente esta célula flácida nosotros vamos a decir que tiene un potencial de presión 0. Eh, Ahí tiene un potencial de -0,9 y esta célula que está en plasmólisis tiene un potencial de -1,7, ¿ya? Y esta disminución se ha generado porque el agua sale de la célula, ¿ya? Por ejemplo, supongamos que hay algún efecto de estrés hídrico que ha forzado a que el agua salga de la célula, y si ustedes se fijan vamos a tener siempre esta relación en la cual los potenciales siempre se hacen cada vez más negativos, ¿ya? Eh, como les mencionaba anteriormente, para que la célula crezca, ¿ya? Tiene que tener turgor celular, o sea, el potencial de presión tiene que ser positivo. Si yo le asignara, por ejemplo, un valor de potencial de presión a esta célula, no sé, le voy a poner una presión de 1, perdón mis números. A esta célula, el potencial de presión se lo voy a poner en 0, ¿ya? Y a esta célula, el potencial de presión se lo voy a poner en -0,5, por ejemplo, hoy, ¿ya? Y generalmente este nivel ya de potencial 0 es
del potencial de presión cero es cuando las células dejan de crecer, ¿ya? Y vamos a ver más adelante que de hecho ese punto, ¿ya? Nosotros lo podemos medir. Relacionado, ¿cierto? Un poco a lo que les mencionaba anteriormente, ¿cierto? Nosotros vamos a tener a lo largo del día, ¿cierto? Esto, acá arriba tenemos un gráfico de radiación fotosintéticamente activa, ¿ya? En un día, ¿cierto? Acá desde las 5 de la mañana hasta las 9 de la noche, y por lo tanto nosotros vamos a tener que aumenta la radiación fotosintéticamente activa hasta un pic ahí más o menos al mediodía, y después la radiación disminuye y por lo tanto la apertura estomática, ¿cierto? Va a coincidir generalmente con ese, dado una buena disponibilidad de agua, va a coincidir con ese pic, ¿cierto? De radiación fotosintéticamente activa, entonces los estomas se van a abrir durante el día y después van a tender a disminuir durante la tarde. Por lo tanto, si yo mido, ¿cierto? Distintos niveles de potencial hídrico, ¿cierto? En la mañana vamos a tener este potencial hídrico en prealba antes de que salga el sol de menos 0,3, esto también son valores arbitrarios que yo estoy poniendo, y este valor en prealba generalmente va a coincidir con el potencial hídrico que hay en el suelo. Después vamos a tener un valor de mediodía, o mínimo de mediodía, que es de menos 1,3, y después cuando disminuya la apertura estomática debido a la disminución en la radiación fotosintéticamente activa, vamos a tener un aumento en el potencial hídrico de menos 0,5, ¿ya? Entonces, cuando nosotros vemos el potencial hídrico de las plantas, vamos a tener una variación de potencial a lo largo del día, y también vamos a tener variación en este potencial asociado a distintos factores ambientales que pueden generar algún tipo de estrés y por lo tanto una disminución en el potencial hídrico. Esto es de un paper, ¿cierto? Lo mismo que les mencionaba anteriormente, ¿cierto? Vamos a tener un pic, un potencial en prealba, sobre todo acá, máximo, o que está en relación al potencial hídrico del suelo, el cual va a disminuir, vamos a tener un potencial mínimo de mediodía por acá, y después este va a volver a aumentar, ¿ya? Como les mencionaba, esto está bastante o sea, esta clase yo la había preparado antes para lo que es viveros, producción de plantas en viveros, pero me gusta mucho también para esto de tres, porque cuando nosotros producimos plantas en vivero, nosotros apuntamos principalmente, la primera parte de la producción de plantas en vivero, apuntamos a que la planta crezca, ¿ya? O sea, ese es nuestro principal objetivo, que aumente su tamaño. Y después tenemos una última fase, ya que es una fase que nosotros le llamamos endurecimiento, que su objetivo es que la planta aumente su resistencia a algunos tipos de estrés. Principalmente, y como nosotros estamos, sobre todo acá en la región del Biobío, nosotros producimos plantas para un clima mediterráneo, en el cual sabemos que las plantas van a sufrir estrés hídrico eventualmente. Nosotros producimos plantas y se induce esta fase de endurecimiento con el objetivo de que la planta gane resistencia al déficit hídrico. Generalmente esta fase de endurecimiento corresponde a disminuir un poco la concentración de nutrientes y también disminuir el riego, ¿ya? Entonces, durante la fase de crecimiento, la primera etapa de vivero, acá yo mantengo un contenido de agua alto, de riego principalmente, y por lo tanto yo voy a tener potenciales hídricos que son altos durante esta etapa, ¿ya? Acá este es de más o menos menos 1, pero ese es un potencial hídrico bastante alto. Y después, durante la fase de endurecimiento, ¿cierto? Si se fijan, acá tienden a disminuir un poco los potenciales hídricos de la planta, porque lo que estoy tratando es de inducir algún nivel de resistencia. Ya esto corresponde, como dice ahí, a una disminución progresiva del contenido de agua, pero que no genera estrés, ¿ya? O sea, acá estos niveles de potencial hídrico dependen, o qué es lo que significa un potencial hídrico de estrés o no para una planta, depende mucho de la especie, pero en esta fase lo que yo busco es que disminuyan un poco los potenciales, pero que no necesariamente se genere estrés, ¿ya? Y en este caso, ¿cierto? Acá yo puedo inducir, a medida que
aumenta estas semanas de endurecimiento, ahí dice que se aumenta la resistencia al estrés y ¿por qué? Si se acuerdan de la clase pasada, nosotros vimos que la resistencia puede ser, se divide en lo que es tolerancia y evasión, ¿cierto? Estos dos mecanismos. Y este aumento en la resistencia yo lo puedo inducir porque genero en la planta mayores niveles de tolerancia. Y esta mayor tolerancia se genera porque existe un aumento en la concentración de solutos dentro de la célula, ¿ya? Y en este caso, por ejemplo, si yo tengo esta célula, dentro de la célula aumenta la concentración de solutos, lo que significa es que baja el potencial hídrico con respecto al exterior y esto gatilla que el agua entre a la célula para mantener el turgor celular. Y esto es lo que nosotros le llamamos ajuste osmótico, ¿ya? Que es un mecanismo que tienen las plantas de tolerancia, que como mencionaba es aumentar la concentración de algunos solutos dentro de la célula, carbohidratos, algunos aminoácidos como la prolina, para bajar el potencial hídrico en relación al medio y gatillar la entrada de agua, ¿ya? O también, esto se puede, este endurecimiento también se puede deber a porque yo promuevo algunos mecanismos que tienen que ver con la evasión y que en este caso específico de Pinostaeda es que existe una menor pérdida de agua a través de la transpiración cuticular, ya porque el agua cuando sale de la hoja también tiene que atravesar, ¿cierto?, en parte la cutícula, ¿ya? Y generalmente yo digo, ya, las plantas cierran los estomas cuando hay estrés hídrico, ¿cierto?, para evitar la pérdida de agua, pero eso no quiere decir que hayan cortado por completo la pérdida de agua, sino que ellas siguen perdiendo agua a través de la transpiración cuticular, ¿ya? Entonces, dentro de estos mecanismos de evasión está, por ejemplo, cutículas que son, que tienen distinta composición química, que son más hidrófobas o que tienen un mayor grosor para evitar esta transpiración excesiva o esta pérdida de agua, y esto es un mecanismo que le llamamos de evasión. Generalmente, a mí me gusta hablar como de resistencia, como dice el profesor Rubilar, después Álvaro lo va a saber, que ahí tenemos diferencias en cómo nosotros definimos la resistencia y la tolerancia, que como dice él, depende del libro que tú te leas, pero cuando hablamos de mecanismos fisiológicos de la planta para hacer frente al estrés, vamos a hablar de tolerancia y evasión que componen la resistencia. Generalmente no son mutuamente excluyentes, no es que la planta o evada o tolera, ¿ya? Generalmente se dan los dos, por lo tanto, hay que hablar de resistencia al estrés. Ahora, el estrés hídrico, ya, si ustedes se acuerdan de la fórmula madre, por decirlo de alguna manera, nosotros vamos a tener que el potencial hídrico es igual al potencial de presión más el potencial osmótico. ¿Ya? Acá hay un signo negativo porque el potencial osmótico está acá y el potencial osmótico siempre es negativo, ¿ya? Pero esto es lo mismo que decir que el potencial hídrico es igual al potencial de presión más el potencial osmótico. Entonces acá nosotros tenemos un volumen, imagínense acá nosotros tenemos una célula y tenemos una célula que parte con un volumen de 200, ¿ya? O sea, es una célula que está como súper hinchada, ¿ya? Y acá nosotros vamos a tener un potencial hídrico, que es esta línea que está acá, que se compone del potencial de presión más el potencial osmótico. Y acá en un inicio, cuando tenemos esta célula súper hinchada, ¿cierto?, vamos a tener un potencial hídrico cercano a cero. ¿Ya? Nunca vamos a medir un potencial de cero en una planta porque la planta, ¿cierto?, dentro de ella tiene un montón de solutos disueltos, pero para estos ejemplos vamos a tener acá un potencial muy cercano a cero. A medida que el volumen, ¿cierto?, de la célula disminuye por algún tipo de estrés, por lo tanto sale agua de la célula, ¿cierto?, el volumen va disminuyendo. Esto significa que el potencial hídrico se hace cada vez más negativo, ¿ya?, porque este es su eje, y el potencial de presión también disminuye, pero si se fijan, el potencial de presión está acá arriba, está en un eje positivo, también disminuye, y el potencial osmótico, en este caso, también disminuye. Si se fijan, el potencial osmótico parte en un valor menos, no sé, menos 1.2, por ejemplo, que es parte acá.
¿cierto? Porque nosotros sabemos que la célula dentro tiene un potencial, tiene solutos disueltos, por lo tanto tiene un potencial osmótico negativo. Pero a medida que sale el agua de la célula, el potencial osmótico también se hace cada vez más negativo porque los solutos se van concentrando dentro de la célula. Si esta célula sigue disminuyendo su contenido de agua, vamos a llegar a un momento en el cual el potencial de presión se hace cero, que es lo que nosotros llamamos esta célula flácida. Y este potencial de presión, ¿cierto?, en el que se hace cero, ahí dice start of wilting, que significa el comienzo de la marchitez. O sea, en este punto, visualmente es más o menos cuando nosotros empezamos a ver que las plantas empiezan a marchitar, ¿ya? Porque pierden el turgor celular. Y si se fijan, acá, a este mismo nivel, cuando el potencial de presión se hace cero, nosotros vamos a tener un potencial hídrico y un potencial osmótico, que en este caso es de -2, y en este caso ambos potenciales son iguales, ¿ya? Les pongo esta imagen acá, ¿cierto? Porque dada una célula, ¿cierto? Una célula de planta, cuya diferencia con las células animales es que tienen una celular, ¿cierto? Acá tenemos una célula animal que, si usted se ve ahí, dice solución isotónica. Eso significa que es una isotónico, es una solución que tiene la misma concentración de solutos que dentro de la célula, o sea, tienen el mismo potencial osmótico dentro y fuera de la célula. Después acá, esta célula está en una solución hipertónica, lo que significa que la concentración de solutos es mayor fuera que dentro de la célula. Por lo tanto, el agua va a empezar a salir de las células, y si se fijan ustedes, se ve como que las células empiezan a achicar, ¿cierto? Similar a lo que es la plasmólisis. Y después tienen una solución isotónica, ¿ya? Y en este caso, el agua, como en esta solución isotónica, la concentración de solutos es menor dentro de la célula, o sea, perdón, es menor fuera que dentro, por lo tanto el agua va a tratar de entrar a la célula. Y acá, en esta última etapa de este video, tienen células en agua destilada, o sea, es un agua que tiene un potencial osmótico de 0. Y el agua va a empezar a entrar a la célula hasta que eventualmente las células se van a reventar, ¿ya? Que en este caso, estas son células animales, ¿ya? Y por lo tanto, como estas células no tienen pared celular, lo más probable es que en estas condiciones de una solución, por ejemplo, de agua destilada, como ya les mencionaba, el agua siempre se mueve desde menor a mayor concentración de solutos, el agua va a tratar de entrar dentro de la célula, pero como las células animales no tienen pared celular, se van a reventar. Contrario a lo que pasa, las células de las plantas tienen pared celular, y ese aumento de la presión, que acá, por ejemplo, hay un ejemplo de una célula turgente con una presión de casi 1.5, las células no se revientan, y esta aumento en el potencial de presión a la célula le sirve como una señal de que tiene que aumentar su volumen y dividirse, ¿ya? Que es también lo que me encanta de las células animales, o sea, vegetales, perdón, que el nivel de presión que aguantan es tan alto porque tienen esta pared celular que les evita que se revienten, ¿ya? Entonces, en este nivel, ya cuando nosotros tenemos un potencial de presión 0, el potencial osmótico se hace igual al potencial hídrico, ¿ya? Porque en este caso, ¿cierto? Si nosotros sabemos que el potencial hídrico es igual al potencial de presión más el osmótico, pero en este caso el potencial de presión es 0, nos queda que el potencial hídrico es igual al potencial osmótico. Y este punto se llama, que es súper importante para los fisiólogos, se llama punto al potencial de pérdida de turgor, ¿ya? O sea, este es el punto en el cual el turgor celular se hace 0, y es un indicador, o es el nivel al cual las células dejan de crecer, ¿ya? Y este potencial al punto de pérdida de turgor varía de especie a especie, y mientras más negativo, se asocia a que existe
mayor tolerancia al estrés. Y en este caso, por ejemplo, Padlet, ¿ya? Él hizo un metaanálisis con los potenciales a punto de pérdida de turgor de especies de distintos biomas, y ustedes, si se fijan acá en este gráfico, podemos ver que especies que están en un bioma semidesértico tienen un potencial de pérdida de turgor cercano a -3, especies en clima mediterráneo -2.5, también los manglares que viven en aguas salobres, y, por ejemplo, después cuando tenemos especies tropicales, húmedas, vamos a tener un potencial de pérdida de turgor más cercano a 0, y ya lo menos resistente que hay son los cultivos, pero estos cultivos principalmente agronómicos porque se están regando constantemente, y si se fijan tienen un potencial de punto de pérdida de turgor mayor, cercano a -1. ¿Esto qué significa? Significa que estas plantas, por ejemplo los cultivos, van a aguantar potenciales cercanos a -1 para dejar de crecer. O sea, para que este potencial de pérdida, o sea, este potencial de presión se haga 0 y el potencial osmótico sea igual al potencial hídrico, las especies cultivadas, ya que están en riego constante, van a aguantar hasta -1, más o menos, para perderse turgor celular y dejar de crecer. Por el contrario, las especies que se encuentran o que viven a menor disponibilidad de agua, por ejemplo, en este caso especies desérticas, van a aguantar potenciales de hasta -3 hasta dejar de crecer. ¿Ya? O sea, si se fijan, van aguantando potenciales cada vez más negativos. Y esto tiene mucho que ver con el potencial osmótico, ¿ya? O sea, gran parte de, si bien el potencial hídrico está compuesto por el potencial de presión y el osmótico, pero principalmente este potencial al punto de pérdida de turgor está regulado por el potencial osmótico. Nosotros vemos también que a medida que disminuye la disponibilidad de agua, se hace cada vez más negativo el potencial osmótico de las plantas, ¿ya? Esto es a nivel de bioma, ¿ya? Pero si yo voy y miro con una lupa cada uno de estos biomas, dentro de ellos voy a encontrar que hay como una diversidad súper grande, ¿ya? De atributos. Esto no significa que, por ejemplo, todas las especies de clima mediterráneo van a tener estos potenciales. Esto es como el promedio de todas las especies que están en ese bioma, ¿ya? Y nos da una idea de cómo, de que a medida que disminuye la disponibilidad de agua, aumenta la tolerancia, ¿cierto? Pero si yo viera cada especie que compone cada uno de estos biomas, vería que también existe una diversidad súper amplia de rasgos, ¿ya? De valores, de estos valores en particular. Ahora, eso, ¿cierto? Es parte de lo que es el potencial hídrico, ¿cierto? De regulación de agua. Y ahora nos vamos a lo que es la fotosíntesis, reacciones fase clara y reacciones del carbono. Antes lo enseñaban como fase clara y fase oscura, ¿ya? Pero ya no se enseña así porque la fase oscura, que tiene que ver con el ciclo de Calvin, si bien no depende directamente de la luz, como la fase clara, ocurre durante el día. ¿Ya? Entonces, decirle fase oscura daba la sensación de que ocurría en la noche, pero no. Las reacciones del carbono, que son todas las reacciones del ciclo de Calvin, ocurren durante el día y dependen de los productos de la fase clara. A modo muy general, ya, pero la idea es que ustedes acá vayan, después con el libro de fisiología, vayan viendo como más en detalle estas partes y las vayan como interiorizando, ¿cierto? O sea, yo creo que ustedes ya esto lo han visto un montón de veces, ¿cierto? Que son las longitudes de onda de la radiación lumínica, ¿cierto? Nosotros tenemos acá 10⁻⁵ nanómetros de longitud de onda, o sea, una longitud de onda muy pequeña, hasta 10⁻². Gran parte de estas longitudes de onda a nosotros no nos llegan, ¿cierto? Los rayos cósmicos, rayos X, ultravioleta, porque tenemos, ¿cierto?, la capa de ozono, si no ya estaríamos fritos. Y dentro de estas longitudes de onda, nosotros tenemos lo que es el espectro visible, ¿cierto?, que va desde 380 nanómetros hasta 750 nanómetros. Y esto es longitud de onda. ¿Qué significa longitud de onda? 380, lo voy a dibujar así, ¿cierto?
Y 380 es la distancia que existe, por ejemplo, entre cresta y cresta de estas ondas o entre valle y valle, ¿ya? Son 380. Por el contrario, una longitud de onda en el otro extremo de 750, la voy a dibujar así. Me está quedando horrible, pero creo que se entiende la idea, ¿cierto? La distancia que, por ejemplo, hay entre valle y valle, acá va a ser de 750, o sea, es mayor, ¿ya? Si se fijan acá, dice que a medida que aumenta la longitud de onda, disminuye la energía, porque si yo tomo esto como un paquete energético, este va a ser mi paquete, ya en este paquete me van a llegar todas estas longitudes de onda. Si yo tomo este mismo paquete, imagínense que es del mismo tamaño, y lo pongo acá, la energía que me llega, si se fijan, es menor, porque existe una mayor longitud de onda. ¿Se entiende esta parte? Sí, sí se entiende. Se entiende súper en realidad. Tan buenos los dibujos. Ya. Trato que no me tiemble la mano. Entonces, ¿cierto? Son las longitudes de onda que componen el espectro visible y las plantas, ¿cierto? Que tienen los pigmentos fotosintéticos, clorofilas A, B, carotenoides. Cada uno de estos pigmentos fotosintéticos tienen distintos picos de absorción. Ya si ustedes se fijan, la clorofila A tiene un pic de absorción acá, ¿cierto? Dentro de más o menos 450, que son las longitudes de onda del azul, también la clorofila acá, un poco pasado 470 por acá, y después tienen otro pic de absorción, más o menos los 650, 670, esto está por acá, que son las longitudes de ondas del rojo, ¿ya? Esos son los pics de absorción principalmente para las clorofilas A y B, que son las que están encargadas de la absorción de la energía y llevarla hacia la fotosíntesis. Si ustedes se fijan, si tenemos estos picos de absorción en los azules y después tenemos un pic de absorción en el rojo, no tenemos ninguna pic de absorción en el verde, ¿ya? Y esa es la razón por qué nosotros vemos las plantas verdes, ¿ya? Porque ellas absorben las longitudes de onda del azul y el rojo y reflejan, por lo tanto, las longitudes de onda del verde, y eso es lo que nosotros vemos, ¿ya? Esas longitudes de onda que las plantas no están absorbiendo, ¿ya? Por eso, eh, estas longitudes de onda que están acá, que corresponden a las longitudes de ondas del verde, ¿ya? Que es lo que se llama el green gap, o sea, como el espacio verde, donde las plantas no absorben longitudes de onda, es la razón por la cual nosotros las vemos verdes, ¿ya? Si nosotros sabemos que las clorofilas A y B tienen pic de absorción acá, en el 450, ¿cierto? 470, estos pics de absorción son de mucha mayor energía que los pics de absorción de los 650, ¿cierto? Por lo mismo que dijimos acá. Estos son de menor longitud de onda, por lo tanto, nos llega la energía en estos paquetes que contienen mucha más energía versus estos que están por acá, de las longitudes de ondas del rojo, del 650, el mismo paquete energético, pero de menor energía. ¿Ya? Entonces, eso tiene, por lo tanto, distintos tipos de efectos en las clorofilas. Y acá yo les voy a pedir, sí, que repasen un poco lo que hay en porque esto es un poco más, puede ser un poco más complicado de entenderlo, ¿ya? Entonces lo tienen que, para no gastarme toda la clase en esto, pero sí tienen que entender que, por ejemplo, nosotros tenemos acá las longitudes de onda del azul y acá del rojo, eh, y cada vez que los pigmentos absorben energía, ellos están en un estado de excitación basal y cuando reciben energía, ellos aumentan su estado de excitación, ¿ya? Y por supuesto, absorber radiación en las longitudes de onda del azul, como es un paquete de mayor energía, va a excitar estos pigmentos hacia un estado de excitación que se llama S2. Absorción de longitudes en el rojo, que son de paquetes de menor energía, van a tener un menor efecto en la excitación de estas clorofilas a un estado S1, ¿ya? Y acá, si ustedes se fijan, cuando
la planta o los pigmentos absorben energía, ellos la absorben, eso significa que entran en un estado de excitación, ¿ya? Pero ellos no pueden mantener este estado de excitación eternamente, sino que lo tienen que traspasar a otra molécula, ¿ya? Principalmente esas otras moléculas son otros pigmentos, pero las plantas generalmente tienen tres formas de disipar el exceso de energía. Uno que es a través de calor, y acá los carotenoides juegan un rol. Otro que es a través de fluorescencia, que es la reemisión de luz a longitudes de onda mayor, y también hacia la vía fotoquímica. ¿Ya? O sea, parte de esta energía se va a ir hacia lo que es literalmente la fotosíntesis. Y acá yo les voy a pedir que revisen el libro y vean un poco más lo que es fluorescencia, porque cuando veamos el estrés por radiación lumínica, vamos a ver que la medición de la fluorescencia es súper importante cuando las plantas están en algún tipo de estrés y sobre todo en estrés por aumento de radiación. ¿Ya? Entonces, no quiero gastarme un tiempo excesivo en esto, pero deberían echarle una mirada, ¿ya? Y si no, si les cuesta entender, lo podemos ver en detalle más adelante, ¿ya? Pero el tema de reemisión de luz como fluorescencia es súper importante. Y de hecho, el Álvaro que me preguntaba qué equipos uno puede como tener en el vivero eh, como indicadores de estatus de la planta, uno es el fluorímetro, que es un equipo que mide fluorescencia y eso te puede decir los niveles de estrés que existen en las plantas, ¿ya? Entonces, de manera bastante simple, ¿cierto? Nosotros tenemos que los complejos antena, ya que es donde se encuentran los pigmentos fotosintéticos que van a absorber la radiación lumínica, que yo siempre les digo, imagínense como si esto fuera una antena parabólica, que van a absorber energía y la van a disipar hasta lo que se llama el centro de reacción, ¿ya? Y acá es donde se produce la famosa fotólisis del agua, o sea que el agua se divida en dos. Se divida el hidrógeno y el oxígeno. Pero acá tenemos una transferencia energética que es la disipación de esta energía entre los distintos pigmentos, ¿ya? Acá tenemos que saber también que parte de esta energía se va a disipar como fluorescencia y parte de esta energía también se va a disipar como calor, ¿ya? Pero el resto de esta energía va a ir a la tercera reacción, ya donde dice ahí va a haber una transferencia electrónica, ¿ya? O sea, el centro de reacción está compuesto por un dímero de clorofilas y este dímero de clorofilas, en vez de transferir la energía a otro pigmento, lo que va a pasar es que van a perder un electrón, ¿ya? Y acá, la hidrólisis del agua lo que hace es reemplazar ese electrón que perdió este dímero de clorofila, ¿ya? Y acá es donde empieza, me quedaron los dibujos arriba, pero acá es donde empieza esta famosa cadena transportadora de electrones que yo también creo que se las tienen que haber pasado en fisiología, ¿ya? Ya este dímero de clorofila que pierde un electrón, este electrón se va hacia una serie de reacciones de óxido-reducción, o sea, las reacciones de óxido-reducción son reacciones de ganancia y pérdida de electrones, y acá se van a producir dos compuestos importantes, uno que es el poder reductor, el NAD-fosfato hidrogenado, y otro que es la moneda energética, el ATP, que se van a ir hacia el ciclo de Calvin-Benson, ¿ya? O lo que antes se le decía la fase oscura. También ahí les voy a pedir que se lean esto con un poco más de detalle, ¿ya? Si se acuerdan al principio de la clase, yo les mencionaba que el delta de cosas siempre genera un movimiento en las plantas y acá esto que ocurre en los cloroplastos, ¿ya? En las membranas de los tilacoides, si se fijan acá, hay dos medios, uno que es el estroma y otro que es el lumen dentro de los cloroplastos. Lo que se genera es un delta de pH, ¿ya? Una diferencia de pH, ustedes lo pueden leer específicamente cómo se genera, pero este delta de pH es lo que gatilla la ATP sintasa que se produzca ATP, ¿ya? Pero lo que yo quiero que les quede claro hasta ahora, ¿cierto? Y lo que nos vamos a llevar a la siguiente etapa es que el objetivo de la fase clara es producir este poder reductor
y esta moneda energética que se van a ir hacia el ciclo de Calvin, ¿ya? Y antes se le decía al ciclo de Calvin fase oscura, no porque ocurriera en la oscuridad, sino porque, contrario a la fase clara, no depende derechamente de la radiación, pero sí necesita estos dos productos, el ATP y el N-fosfato hidrogenado, para seguir. Entonces, acá la fotosíntesis, ¿cierto? Este proceso en el cual, como dice ahí, la energía lumínica es utilizada para reducir el CO2 a compuestos orgánicos, o sea, a carbohidratos. Y las reacciones o la fase clara va a producir el ATP y el N-fosfato hidrogenado, los cuales se van a utilizar en el famoso ciclo de Calvin-Benson, ¿ya? Y el ciclo de Calvin-Benson lo que va a producir son las triosas fosfato, que son los gliceraldehído 3-fosfato, que esto también ocurre en los cloroplastos, esto después se va a exportar hacia el citosol para producir carbohidratos. Dos tipos de carbohidratos nos vamos a enfocar acá específicamente, uno que son, acá dice sacarosa, que son los carbohidratos simples, y el otro es el almidón, que son carbohidratos de reserva, ¿ya? ¿Quién se acuerda de la famosa enzima que está súper involucrada en el ciclo de Calvin-Benson? La más famosa de todas las enzimas. ¿La Rubisco? La rubisco. Y la rubisco está encargada, ¿cierto?, de esta primera etapa del ciclo de Calvin-Benson, que es la etapa de carboxilación. Bueno, si se fijan acá, este ciclo utiliza ATP y N-sulfato hidrogenado, que son los productos que vienen de la fase clara, y la rubisco, que es la ribuloso 1,5-bifosfato carboxilasa oxigenasa, está encargada, como dice su nombre, de carboxilar, ya, o sea, de tomar el carbono que viene del CO2 para unirlo a su primer aceptor, que es la ribuloso 1,5-bifosfato, y eventualmente, ¿cierto?, producir estos triosafosfatos, que son el principal producto del ciclo de Calvin-Benson, que se llaman gliceraldehído 3-fosfato. ¿Por qué la rubisco es tan importante? Bueno, es súper importante porque es la principal, ¿cierto?, enzima que gatilla, o sea, que está involucrada en la fotosíntesis, en la fijación de carbono. Pero si ustedes se fijan, ahí dice que la rubisco, que es enorme, ¿ya?, es una tremenda enzima, puede alcanzar entre el 25 al 50% de las proteínas totales en tejidos altamente fotosintéticos. Yo recuerdo que también en fisiología tiene que haber dicho que la rubisco es la enzima más abundante del mundo. Si ustedes se acuerdan, la rubisco, o sea, las proteínas en general, que son cadenas de aminoácidos, ¿cierto? Y los aminoácidos están compuestos, principalmente, esta es una estructura básica de aminoácidos, esta es la estructura básica, y ahí donde dice R es una cadena lateral que va a depender del aminoácido, pero los aminoácidos tienen un grupo amino, ¿ya? O sea, tienen nitrógeno. Esto significa que la rubisco es básicamente puro nitrógeno. Las clorofilas, que son esta estructura que está acá, la clorofila A y B, tienen la única diferencia es este grupo R acá, esta es la única diferencia que hay entre las clorofilas A y B, pero si se fijan acá, las clorofilas también tienen mucho nitrógeno, ¿sí? Y más encima, el nitrógeno, bueno, es componente de todos los aminoácidos, por lo tanto, es el principal componente de la rubisco, la principal enzima que está encargada, o la que tiene un rol principal, ¿cierto?, en el ciclo de Calvin-Benson. Y esta es la razón por la cual nosotros en vivero nos enfocamos tanto en la fertilización nitrogenada, ya, porque tiene un impacto directo en las tasas de fotosíntesis y tiene un impacto directo en el crecimiento, ¿ya? Como es un principal componente, si yo vuelvo un poco atrás, todas estas proteínas transmembranas que son parte de la cadena transportadora de electrones, por supuesto que también tienen nitrógeno, pero también los pigmentos que están encargados de absorber la energía lumínica
están compuestos por nitrógeno, la rubisco también está compuesta por nitrógeno, y por lo tanto el nitrógeno, desde el punto de vista de fertilización, es uno de los elementos que nosotros más, de los más importantes en la fertilización, y no solamente en viveros, sino que en condiciones de campo también, porque como es componente estructural de todo, de los pigmentos, de las proteínas, de la rubisco, etcétera, tiene un efecto en la síntesis de carbohidratos, ¿ya? En la fotosíntesis, por lo tanto, en la síntesis de carbohidratos. Estos carbohidratos, ¿cierto? Vamos a tener alguna producción de algunos carbohidratos solubles, síntesis de almidón, que son carbohidratos que son de reserva, que la planta le va a echar mano, ¿cierto?, a estos carbohidratos en situación de estrés. Y tenemos también carbohidratos que son estructurales, como por ejemplo la celulosa, que es parte principal de, ¿cierto?, de la pared celular. Y también ahora hay harto estudio en cómo la planta utiliza los carbohidratos simples como forma de ajuste osmótico. Ya esto que yo les mencionaba en las diapositivas anteriores de aumentar la concentración de algunos solutos para forzar la entrada de agua, ¿ya?, dentro de la célula. ¿Qué pasa con estos carbohidratos? Bueno, después viene la respiración, que es la degradación de carbohidratos para producir ATP. Y este ATP, ¿cierto? Esta síntesis de ATP, que no es el mismo ATP que está acá, o sea, es la misma molécula, pero dos formas de producción distintas, esto se produce en la mitocondria, y este ATP va a financiar todos los procesos metabólicos de la planta, ¿ya? Generalmente nosotros vamos a tener esta síntesis de carbohidratos durante el día, ¿ya? Porque el ciclo de Calvin-Benson ocurre única y exclusivamente durante el día, y una respiración durante la noche, ¿ya? Entonces, la planta generalmente tiene un ciclo de producir carbohidratos durante el día, gastárselos durante la noche, producirlo durante el día y después respirarlo y gastárselos durante la noche. Por eso cuando uno mide carbohidratos también importa mucho a qué hora uno tomó las muestras para medir carbohidratos, porque los carbohidratos de la mañana no tienen nada que ver con los carbohidratos de la tarde. Ahora, aterrizando un poco estos procesos, ¿cierto? Y cómo influencian el crecimiento de las plantas. Acá tenemos un estudio que se hizo, esto es en Acer pseudoplatanus, y acá tenemos la biomasa de plantas, y acá tenemos la tasa de crecimiento relativa de las plantas en altura. Y acá tenemos distintos tratamientos. W significa disponibilidad de agua, entonces acá tienen algún grado de restricción hídrica, y acá tienen disponibilidad de agua. L es la luz, entonces está menos, que dicen menos L, son plantas que están en oscuridad, y estas son plantas que están en condiciones de luz. Entonces acá tenemos distintas mezclas, plantas con y sin agua y plantas con y sin luz. Antes de pasar a esto, ¿cierto? Acá vemos que, por supuesto, las plantas que tienen una disponibilidad de agua y de luz tienen mayor biomasa, mayor crecimiento en altura y mayor biomasa. Súper interesante, acá las plantas no crecen aún en presencia de luz, pero sin agua, ¿ya? Y esto tiene que ver netamente con lo que les decía en un inicio de la pérdida de turgor celular, ¿ya? O sea, si las plantas tienen luz pero no tienen agua, no van a crecer porque las células pierden turgencia, y la turgencia es lo que la célula necesita para aumentar de volumen y dividirse, ¿ya? Y por el contrario, acá el crecimiento también es muy bajo cuando las plantas se encuentran sin luz, ¿ya? Básicamente no hay un aumento de biomasa, porque esto que está acá tienen unas mediciones iniciales y después tienen unas mediciones, no me acuerdo después de cuánto tiempo. Las plantas que no tienen disponibilidad de luz no crecen, o sea, no aumentan su biomasa. Y, por supuesto, esto también tiene relación con los carbohidratos solubles totales. Y acá, parte de estos carbohidratos, acá tenemos carbohidratos simples y almidón. Y en este caso, ¿cierto? Podemos ver que hay, como dice, el crecimiento y la acumulación de carbohidratos ocurre en presencia de luz. ¿Ya? O sea,
estas plantas que no tienen, que no están en presencia de luz, no existe una diferencia en carbohidratos entre su estatus inicial y después de un tiempo. O sea, si las plantas no crecen en la luz, aunque tengan disponibilidad del agua, no tienen capacidad de sintetizar carbohidratos. Eh, Interesantemente, si ustedes se fijan acá, las plantas que sí están en presencia de luz, pero no tienen agua, sí sintetizan carbohidratos, ya, pero no los están utilizando para crecer, ya. Generalmente acá lo que ocurre es algo que se llama respiración de mantenimiento, o sea que los carbohidratos que se están sintetizando están sirviendo única y exclusivamente para que la planta mantenga como su metabolismo básico, pero no crezca, ¿ya? Eh, Otra cosa clave, si ustedes se fijan, la cantidad de carbohidratos ya que hay, sobre todo de carbohidratos simples, que son esta parte ploma, gris de acá, la concentración de carbohidratos simples es mayor en plantas que tienen luz y no tienen agua que en las plantas que tienen luz y agua. Y uno diría, bueno, pero si uno podría pensar de que cuando las plantas tienen toda la disponibilidad de recursos, tendrían que tener la capacidad de sintetizar mayor carbohidrato. Pero lo que pasa acá es que gran parte, como les mencionaba, empieza a haber una mayor proporción de carbohidratos simples que se degradan a partir del almidón, ya o sea, en este caso estas plantas para hacer frente al estrés hídrico están degradando almidón u otros carbohidratos de reserva en degradándolos en estos carbohidratos simples para mantener su metabolismo básico, pero no para crecer, ya porque son plantas que no están creciendo. Entonces acá, por supuesto, podemos ver el efecto de la luz, ¿cierto? De la fotosíntesis en activar toda la maquinaria fotosintética para que la planta crezca y también, o sea, produzca carbohidratos y crezca, y utilice esos carbohidratos para crecer. Es súper, yo no he encontrado ningún manuscrito todavía que conjugue, por ejemplo, fertilización nitrogenada, tasas de fotosíntesis y síntesis de carbohidratos en un mismo paper. Así que, pero generalmente, con todo lo que ya hemos visto, ¿cierto? Nosotros podríamos asumir de que un aumento en la fertilización nitrogenada va a producir mayor tasa de fotosíntesis, por lo tanto mayor carbohidratos y mayor crecimiento. Lo que uno siempre tiende a ver es que a medida que aumenta la concentración de nitrógeno en la fertilización, también aumenta el crecimiento de las plantas. Y eso es, o sea, es como se sabe, ya uno tiene deficiencias nutricionales con nitrógeno particularmente, e inmediatamente eso se traduce en una disminución en las tasas de crecimiento. Esto está, por ejemplo, para algunos quercus, que son especies de clima mediterráneo, nosotros los vimos acá también en notofago, que a medida que aumentábamos la concentración de nitrógeno, también aumentaba la biomasa de las plantas. Esto es un paper aparte, en otra especie está, creo que también es un, no sé si es un arbusto, creo, de clima mediterráneo, Ceratonia silicua. Durante la primera temporada de plantación, un aumento en las concentraciones de nitrógeno, ya 30, 150, 250, también se traduce en un aumento en la tasa de fotosíntesis. Uno generalmente va a encontrar esto así como separado, ¿ya? Un aumento de la fertilización nitrogenada genera un aumento en el crecimiento, asumimos que eso es porque aumentó la tasa de fotosíntesis, porque no se midió, y también asumimos que aumentó la síntesis de carbohidratos, pero si se fijan, todo esto tiende como a estar separado en distintos estudios. Y hasta el momento no hay ningún estudio que yo haya visto, sobre todo a nivel de vivero, en que vean, ¿cierto?, nitrógeno, crecimiento, fotosíntesis y carbohidratos. Ya como que hagan el link completo. Ahora, yo les pregunto, si apostarían su dinero, ¿cierto?, que si yo aumento la disponibilidad de nitrógeno, ¿aumenta los carbohidratos? ¿Apuestan a que sí o que no? ¿Qué creen ustedes? ¿La Francisca?
Yo me equivoqué, así que ¿Me yo escucho? la primera vez que lo dije, yo dije, va a ser así, y me equivoqué, así que denle nomás. Profe, Dime, ¿sí me Francisca. escucha? Sí, Oye, sí. no sabía si se me escuchaba. Em, eh, 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 em, ¿Qué es lo que te dice la intuición? Así como de buenas a primeras. que aumenta el nitrógeno. mm, yo creo que ¿Menos carbohidratos? menos carbohidratos. ¿Y por qué? Em, Porque a mí la intuición me decía lo contrario. De hecho, yo había apostado por lo contrario. Yo había apostado porque como el nitrógeno es componente principal de todas las maquinarias fotosintéticas y se sabe que hay una relación entre el aumento del nitrógeno, aumento de tasa de fotosíntesis, yo había apostado que iba a aumentar la concentración de carbohidratos. Algo parece que estaba de acuerdo conmigo. Sí, yo también, mi intuición me dice que mayor cantidad de nitrógeno aumentaría, pero mi intuición aumentaría la síntesis de carbohidratos, pero creo que mi intuición no es lo en esta sí. Sí, pero sí, la Francisca está un poco, tiene un poco de razón. Eh, este paper a mí me gusta un montón. Ya está si después lo quieren leer, está como en los comentarios, ahí está la cita completa, si después lo quieren buscar. Y ellos lo que hicieron fue como un metaanálisis, ¿ya? O sea, bueno, acá ellos tienen distintos factores, tienen un aumento, y esto está enfocado a lo que es cambio climático, ¿ya? Entonces acá tienen un aumento en las concentraciones de CO2, ¿cierto? Por la acumulación de gases invernadero, aumento de nitrógeno, estrés hídrico y calentamiento. ¿Ya? Todos estos son cambios asociados al cambio climático y ellos tienen el efecto en los carbohidratos, en las pelotas rojas tienen lo que son azúcares simples y en las azules tienen lo que es almidón. A nivel de hoja, tallo y raíz, que también eso es súper importante, ¿ya? Porque no todos los órganos son iguales. Si nos fijamos en carbohidratos, un aumento en la concentración de nitrógeno, ¿cierto? En la disponibilidad de nitrógeno, básicamente no tiene ningún efecto en aumentar ni los carbohidratos, o sea, ni los azúcares simples, ni el almidón. E incluso ellos encontraron que en la raíz existía un efecto de disminuir la concentración perdón, el almidón en raíces, ¿ya? Por el contrario, y esto sí es como más obvio, ya es como más intuitivo, un aumento de la concentración de CO2, ¿cierto? Que va a promover la carboxilación, aumenta las concentraciones de azúcar en hoja principalmente y en raíces, ¿ya? El estrés hídrico, acá lo vamos a ver más adelante, pero el estrés hídrico, si se fijan, aumentan un poco los carbohidratos solubles y disminuyen los de reserva, principalmente porque gran parte de los de reserva se están degradando para aumentar la concentración de solubles para financiar el metabolismo. Y el aumento de las temperaturas tiene un efecto en disminuir las concentraciones de carbohidratos y de almidón a distintos, eh, hay en distintos órganos. Pero el nitrógeno, aumentar el nitrógeno o no aumenta ya la concentración de carbohidratos o incluso la disminuye. Y bueno, ellos se preguntaban por qué y principalmente lo que ellos indican es que lo que sí nosotros sabemos y se ha medido hasta el cansancio, que es lo que les mostraba en las diapositivas anteriores, es que los aumentos en la disponibilidad de nitrógeno aumenta el crecimiento. Pero ese mayor crecimiento, como dice, implica una mayor demanda de ATP. Por lo que lo más probable es que aumentar las concentraciones de nitrógeno, ¿cierto? Por ejemplo, la fertilización nitrogenada,
yo aumento las tasas de crecimiento, pero eso también significa que la planta necesita aumentar las tasas de respiración, o sea, la degradación de esos carbohidratos para financiar ese crecimiento. Entonces, no necesariamente un aumento en las tasas de fertilización o disponibilidad de nitrógeno va a conllevar un aumento en la concentración de carbohidratos, ¿ya? Si se midiera la respiración, podríamos decir que la respiración es la degradación de estos carbohidratos para sintetizar ATP en la mitocondria. Podríamos asociar a que mayor nitrógeno tiene este efecto, o podría tener este efecto de aumentar también las tasas de respiración. Si se fijan acá, a medida que aumentaba, acá tienen distintos niveles de nitrógeno, bajo nivel de nitrógeno, moderado y alto. A medida que aumentaba la disponibilidad de nitrógeno, tendía a aumentar, o sea, perdón, a disminuir la disponibilidad o los carbohidratos solubles que en las plantas. Y esto a mí me gusta porque volvemos así como al principio de la clase, ¿cierto? Donde está este principal trade-off, ¿ya? Básico de la fisiología vegetal, donde, ¿cierto? Cuando hay disponibilidad de agua, por ejemplo, y están los estomas abiertos, la planta pierde agua, pero es capaz de carboxilar, de que la rubisco carboxile el carbono, ¿cierto? CO2 y se provoca la fotosíntesis. Mientras que cuando las plantas sensan estrés hídrico, se cierran los CO2, o sea, se cierra el CO2, ¿por qué dije eso? Perdón. Se cierran los estomas, ¿cierto? Inhiben la pérdida de agua, pero también se inhibe la carboxilación. Y esa es en parte razón por la cual, por ejemplo, no se están sintetizando carbohidratos, ¿cierto? Por ejemplo, en el caso de estrés hídrico, porque los estomas están cerrados, no puede entrar CO2, y principalmente nosotros vamos a ver durante el estrés hídrico que existe una disminución de la disponibilidad de carbohidratos de reserva, ¿ya? Principalmente porque gran parte de ellos se están degradando para disponibilizar estos carbohidratos simples y esto sirve solamente para producir que es lo que se llama respiración de mantenimiento, ya que la planta es la degradación de estos carbohidratos para mantener su metabolismo básico, ya pero que no les alcanza como para crecer. Villar Salvador es un caballero que generó un paper que es el modelo de ecofisiológico para especies de clima mediterráneo, que es a lo que uno debería apuntar cuando uno produce plantas en vivero, ya a ciertas características morfofisiológicas que la planta le va a permitir, cuando yo las llevo a campo, tolerar condiciones de estrés hídrico, ¿ya? Porque como yo estoy produciendo plantas para el clima mediterráneo, donde en el verano hay estrés hídrico, lo más probable es que mis plantas produzcan, o sea, sufran estrés hídrico durante el verano. Y en este caso, nosotros tenemos que ver las plantas, como yo les mencionaba recién, como una relación entre abastecimiento de agua y la demanda, ¿ya? Y él generó este modelo que se ve como re complicado, pero a mí me gusta, no es tan complicado, pero a mí me gusta mucho porque integra todos estos conceptos fisiológicos que hemos visto y cómo la planta los modula para hacerle frente a condiciones de estrés. Entonces, como cabeza central, ellos tienen, ¿cierto?, la fertilización nitrogenada, que es súper importante para promover el crecimiento de las plantas durante la viverización, ¿cierto? Por todo lo que ya vimos, ¿cierto? Acá tenemos mayor concentración de nitrógeno, vamos a aumentar el tamaño de las plantas. Por lo mismo que nosotros vimos, este mayor contenido de nitrógeno va a promover la fotosíntesis y la síntesis. Acá podría, si se fijan ahí dice carbohidratos no estructurales y crecimiento, ¿ya? Entonces, como lo vimos recién, no es necesariamente que si nosotros lo medimos vamos a encontrar más carbohidratos, pero sí esto va a producir que haya un mayor crecimiento, ¿ya? Probablemente esta mayor fotosíntesis ha de generar una dinámica de mayor síntesis de carbohidratos, pero también mayor respiración, ¿ya? Para promover ese crecimiento. Por lo tanto, por eso generalmente cuando uno mide carbohidratos no necesariamente tienen que estar más altos, ¿ya? ¿Qué promovemos con esto, cierto? Crecimiento de la parte aérea, que es la demanda de la planta por agua, pero también crecimiento de la parte de la raíz,
¿ya? Y la parte de la raíz, ¿cierto? Que es lo que nosotros más esperamos de las plantas cuando las instalamos en campo, es que aumente el crecimiento radicular, porque ese crecimiento radicular tiene dos funciones. Primero, la absorción de nutrientes, por supuesto, y la absorción de agua, ¿ya? Esto es concomitante, o sea, si absorben agua, absorben nutrientes, ¿cierto? Acá dice, cierto crecimiento radicular, dice que conductividad hidráulica. La conductividad hidráulica tienen que entenderlo como un flujo de agua a la planta, ¿ya? O sea, como cuando uno abre o cierra una llave. Si yo abro más la llave, más flujo de agua, eso es conductividad hidráulica. Y esto, por lo tanto, va a promover la absorción de agua y que los potenciales hídricos no caigan, que es lo que generalmente está asociado a condiciones de estrés, a que los potenciales hídricos caen. Y esto generalmente a lo que nosotros apuntamos a que haya un acople de la planta con su ambiente, ¿cierto? Porque cuando yo llevo la planta, ¿cierto? La produje en mi vivero, la saqué de su contenedor, y la pongo en campo, las raíces no están unidas al resto del medio, ¿cierto? Todavía están contenidas en el pan del sustrato y ellas tienen que salir, crecer y acoplarse a las condiciones de campo. Promover la conductividad hidráulica, o sea, que la planta absorba agua y mueva agua, ¿cierto? Eventualmente va a producir, ¿cierto? A promover a que haya transpiración y que por lo tanto, si hay transpiración es porque los estomas están abiertos y si los estomas están abiertos se pierde agua, pero se fija CO2 para la fotosíntesis, ¿ya? ¿Se fijan cómo todo está como conectado uno con otro? Generalmente, si nosotros vemos la relación, por ejemplo, la proporción de tallo partido por raíz, estas plantas que tienen mayor crecimiento de raíz por sobre la biomasa aérea va a promover, perdón, esto es al revés. Ya, sí, no, al revés. Mayor proporción de tallo por sobre la proporción de raíz, las tasas de supervivencia son menores. Mientras que las plantas que tienen mayor proporción de raíz por sobre la proporción de tallo, las tasas de supervivencia son mayores y principalmente porque se genera esto. Promuevo el crecimiento radicular, promuevo la absorción de agua y nutrientes, promuevo la transpiración y por lo tanto la carboxilación para la fotosíntesis. También se ha asociado cierto mayor crecimiento de raíz como principal mecanismo de resistencia al estrés. Mientras más crece la raíz, por ejemplo, acá tenemos un alto crecimiento de raíz, tenemos potenciales hídricos que son mayores versus plantas que tienen menor crecimiento radicular, alcanzan potenciales que son muy negativos y esto ya lleva a condiciones de estrés. ¿Qué les iba a mencionar de esto? Les hago una pregunta. Sí, acá me he enfocado harto en lo que es crecimiento de raíz como mecanismo de resistencia a condiciones de estrés, pero ¿eso qué vendría a ser? ¿Un mecanismo de tolerancia o de evasión? De tolerancia, pienso yo. No, principalmente es un mecanismo de evasión, ¿ya? Porque yo lo explico de manera coloquial y es como que la planta se está haciendo la loca con que no hay agua, ¿ya? En este caso, lo que ella está haciendo es promover el crecimiento de las raíces en profundidad, porque abajo es donde más hay agua. Y por eso, porque crecen las raíces hacia abajo, son capaces de absorber agua, son capaces de mantener el estatus hídrico. ¿Ya? Entonces, en este caso, si tú te fijas, el mayor crecimiento mantiene como el estatus hídrico de la planta en potenciales mayores. ¿Ya? Entonces, en este caso, el crecimiento radicular es uno de los principales mecanismos de evasión. Dos consecuencias claves del estrés hídrico, ¿cierto? Una es la formación de embolismo, que son la formación de burbujas de aire dentro de los conductos del xilema, y esto lo que causa es bloquear el flujo de agua y eventualmente lleva a la mortalidad de la planta. Y lo otro es también consecuencia del estrés hídrico, es lo que se llama carbon starvation, o sea que las plantas, como cierran sus estomas,
no fijan CO2 para la fotosíntesis y por lo tanto se consumen sus carbohidratos y eso los lleva a la muerte. Entonces habían dos hipótesis de por qué las plantas se morían bajo condiciones de estrés hídrico. Uno era por falla hidráulica, o sea, la formación de estas burbujas de aire que evitaban el transporte de agua, y la otra es por carbon starvation. Todavía no se llega a conclusión, pero principalmente se dice que carbon starvation no es, porque de hecho si nosotros volvemos a las diapositivas más atrás, si ustedes se fijan acá, estas dos, ¿cómo que se puede decir? Estas dos barras flaquitas, esta barra que está acá son plantas muertas, que se murieron principalmente porque no tenían radiación. Y si se fijan, cuando ellos miden la concentración de carbohidratos de estas plantas muertas, las plantas siguen teniendo carbohidratos. Entonces, como que carbon starvation no es. Sí se puede hablar de que hay un umbral ya de carbohidratos que puede llevar a la muerte y generalmente se habla de que la mortalidad, o ahora, se habla de que la mortalidad de plantas es como consecuencia de los dos, como consecuencia de falla hidráulica y también de disminución de carbohidratos. Ya, sí. Hasta acá yo les tenía la clase. Entiendo que es una clase un poco pesada. ¿Tienen alguna